Bienvenidos a Mr. Reddit. Hoy hablaremos de exprisioneros. ¿Qué es lo más triste que has visto en prisión? De niño, fui a un reformatorio, cárcel para menores, por causar un incendio forestal accidentalmente. Una fogata se salió de control. Mi compañero de celda era solo unos años mayor que yo. Era un tipo muy amable y relajado. Nos llevamos muy bien, e incluso nos hicimos amigos hasta cierto punto mientras estuvimos allí. Yo era solo un niño, así que no pregunté mucho sobre los diferentes colores de uniformes ni por qué la gente estaba allí. El día que salí, me enteré de que él estaba recluido por asesinato. Aparentemente, se cansó mucho del abuso físico de su padrastro y lo mató. Nunca supe todos los detalles, pero te puedo decir que al hablar con él, parecía un buen chico en el fondo. Tenía cosas y personas que le importaban, cosas que quería hacer, intereses, etc. Los guardias obviamente debían saberlo, pero siempre fueron súper amables con él, notablemente más que con otros reclusos. Siempre me pregunté qué fue de él. Hace un tiempo vi una publicación sobre dos hermanas que apartaron la mitad de sus ingresos o algo así, era del 10 al 15% de sus ingresos durante 16 años, para su hermano, que estaba en prisión. La pareja de una de las hermanas se enteró y armó un escándalo. Cuando se le preguntó por qué las mujeres ahorraban dinero para su hermano, ella respondió algo, así como que él mató a su padrastro abusivo para que las niñas no fueran abusadas por su padrastro. Y a él le deben la vida. Un hombre de 57 años, condenado a cadena perpetua, con Spice, cannabinoides sintéticos psicoactivos, se arrastraba por el suelo gritando porque podía ver a su madre muerta mirándolo con disgusto. No es algo agradable de ver, especialmente cuando estás encerrado en una celda con él. 2. Un hombre de 22 años, consumiendo la misma mencionada anteriormente, terminó inundando su celda, prendiéndole fuego y suicidándose bajo los efectos de la droga, 2 meses antes de terminar su condena. 3. Otro es cuando un tipo cortó su nepe por la mitad y nuevamente prendió fuego a su celda, porque la droga hizo pensar que las erecciones son malas. Así que sí, mantente alejado de Spice. Cuando era joven, estaba en un reformatorio. Tenía 15 o 16 años en ese momento. La mayoría de los que estábamos ahí eran adolescentes mayores. Un día trajeron a un niño de 11 años. Lo habían arrestado por arrojar piedras a la casa de uno de sus profesores. Había un guardia mayor y gordo que trabajaba ahí. Generalmente eran guardias civiles, ya que éramos menores de edad. Bueno, este tipo, se llamaba Travis. Empezó a comportarse de forma extraña con el niño. Al principio, el niño era como cualquier otro de 11 años. Alegre y despreocupado. Travis se puso muy manoseador con él. En las comidas, lo frotaba activamente. Todos lo vimos, era una instalación de máxima seguridad, así que tampoco nos dejaban salir mucho de nuestras celdas, pero todos fuimos testigos. El tipo lo frotaba por la espalda, le tocaba la pierna. En pocos días, la actitud del niño cambió por completo. Todos sabíamos que Travis estaba abusando de él, aunque no pudimos probarlo. Dios. Ya apuesto que ese pobre niño no fue la única víctima de ese depredador. Probablemente, tomó ese trabajo para poder encontrar víctimas. Cara vomitando. Y hacía otras cosas raras también. Teníamos una sala de duchas, una sola ducha, así que nos bañábamos solos. Un guardia nos sacaba, teníamos unos 5 minutos para ducharnos y volver a nuestras celdas. La mayoría de los guardias cerraban la puerta o la dejaban entreabierta para que hiciéramos lo nuestro. Este tipo la dejaba completamente abierta y se quedaba mirando. Me di cuenta de que no intentaba nada con ninguno de nosotros. Probablemente, porque éramos más grandes, mayores y fuertes, y podíamos defendernos. Pero este niño pequeño no podía. Conocí a un tipo que nunca había tenido problemas en su vida. Trabajaba en la industria automotriz en Michigan y lo despidieron. Se atrasó con los pagos de la manutención infantil y terminó en la cárcel. Su primera noche, sus dos compañeros de celda discutieron porque uno de ellos no encontraba su bocadillo de garra de oso, una galleta dulce en forma de garra. Finalmente, dejaron de pelear y se durmieron. A mitad de la noche, lo despertó el tipo que estaba golpeando al que acusaba de robo. Literalmente lo golpeó hasta matar. Al parecer, había conseguido algún tipo de palo o barra.
Toda la celda estaba completamente cubierta de sangre. Al final, descubrieron que el chico al que acusaba de robar no lo había hecho. Nunca olvidaré el miedo y la mirada en los ojos del tipo cuando me contó lo que sucedió. Fui al condado por una semana más o menos en un lugar perdido de Kansas por un cargo de drogas. Tenía 19 años y estaba cagado del miedo. Era una habitación con unas 4 mesas de picnic comunitarias y 2 habitaciones a cada lado con literas para unas 6 personas. Noté que una estaba llena y la otra solo tenía un tipo. Como no entendía la situación para nada, me dirigí a las literas vacías y un tipo me agarró del hombro y me fulminó con la mirada, como diciendo no sin decir una palabra. Entonces me di cuenta de que los otros presos estaban acampados en las esquinas sobre sus colchones. Hice lo mismo. Rápido me enteré de que el tipo solitario estaba preso por un crimen contra un menor. Nunca había escuchado una paliza tan brutal, o algo peor, esa noche. Solo me tapé los oídos y miré la pared, pensando cómo llegué aquí. Se escuchaban sollozos y súplicas. Salí en libertad bajo fianza al día siguiente, dado que era mi primer delito. Exactamente, lo que le pasó a mi ex. Nos atraparon por marihuana. Él violó una de sus condiciones de la libertad provisional y terminó en el condado, pero durante meses hasta la fecha de la corte, sin fianza. Fue horrible por varias razones, pero para él, siendo un tipo relajado al estilo Lebowski, escuchar cómo golpeaban al chomo, palabra que utilizan los presos para referirse a un abusador de niños, en medio de la noche fue perturbador en muchos sentidos. Un día, estaba pasando el rato en la biblioteca jurídica. De repente, entró un chico nuevo y empezó a leer algo en silencio. Uno de mis amigos, que también llevaba allí más de un año, era un tío majo que estaba por tráfico de cocaína. Se levantó y se acercó al chico más joven para sacarlo a golpes. Sangre volando por todas partes. El chico estaba en el suelo y el tipo seguía rompiéndole la cara. Me levanté, di un paso atrás y me quedé observando para no meterme en problemas con los guardias cuando entraran. Literalmente arrastraron al chico inconsciente y esposaron al tipo que conocía. Lo volví a ver una vez antes de salir y le pregunté qué demonios había pasado ese día. Lo único que dijo fue, tenía ganas de darle una paliza a alguien. No hace falta decir que he tenido serios problemas de confianza desde entonces, y desde que estuve encerrado en general. Ver a ese chico de 18 años literalmente golpeado hasta la muerte frente a mí fue algo muy jodido. Un chico de 17 años vivía en mi cuadra. Se llamaba Israel. Lo habían echado de la casa de su abuela hacía unos meses por consumir drogas, así que vivía en la calle. Lo arrestaron por robar un paquete. Solo estuvo detenido 30 días, pero disfrutaba cada minuto. Como era joven y un buen chico en general, la gente lo cuidaba. Le enseñé a jugar a la brisca, juego de cartas similar. Al final de los 30 días, no quería salir. No quería volver a la vida en la calle, sin comida. Estaba planeando hacer algo para volver a entrar, pero traté de convencerlo de que no era ese su lugar. Le dije que tenía que hablar con su abuela, que dejara las drogas y que tratara de conseguir un trabajo para ayudarla a pagar las cuentas, y mantenerse alejado de los problemas para poder tener su propio lugar pronto. Me escuchó, pero dudo que me estuviera prestando atención. Si tuviera que adivinar, probablemente volvió a ser arrestado, pero espero que no. Mi hermano tenía 3 dientes de oro. Fueron arrancados en los primeros meses de estar en prisión. Dijo que los perdió en una pelea, pero un guardia nos dijo que probablemente los sujetaron y se los sacaron con fuerza a juzgar por el daño en sus encías. Ir a prisión con un diente de oro es una maldición en sí misma. Trabajaba en el servicio de comida, por lo que salía de mi celda todos los días. Un día, un guardia me pidió que revisara las celdas de la planta baja. Abrí la mirilla de una de las puertas y vi a un hombre parado en el centro de la celda, sin camisa, llorando. Luego procedió a cortarse las muñecas. Pedí ayuda y lo atendieron a tiempo. Sin embargo, poco después se ahorcó. Un tipo con el que trabajamos en el taller descubrió que su padre mató a su esposa, a su madre y a su hijo y luego se suicidó. Fue a su celda por un rato y después de unos 40 minutos estaba gritando pidiendo ayuda. Salió a trompicones de su celda con las muñecas cortadas y también con un corte muy grave en el cuello.
Desafortunadamente, no logró salir más que unos pocos pasos de su celda antes de caerse y quedar inconsciente. Eso fue casi tan duro como cuando el hermano de mi mejor amigo decidió quitarse la vida en la habitación de al lado. Mi exnovio estuvo en la cárcel casi 3 años. Solía visitarlo todos los sábados. Había muchas familias allí, en la sala de visitas. Imagínese una especie de almacén con mesitas y sillas. Había una mujer que a veces visitaba a su marido, y le hacía una manuela debajo de la mesa. A veces se sentaba en su regazo y lo cabalgaba un rato, justo al lado de sus 2 hijos pequeños. Nunca olvidaré las caras de esos niños, mirando la pared, tratando de ignorar lo que estaban haciendo sus padres. Los guardias lo ignoraban porque aparentemente el tipo era un gran traficante y tenía mucha influencia. Fue absolutamente repugnante y humillante para esos niños. Mi ex me regañaba por mirarlos con asco, no quería meterse en problemas con ese tipo. Solía cuidar a los hijos adoptivos de una familia. Yo tenía como 14 años y ellos entre 4 y 9, siendo la niña la más pequeña. Estaba hablando por teléfono con mi mamá un minuto cuando la niña me empezó a hablar. Le pedí que esperara un segundo. Mientras me despedía de mi mamá, la niña metió sus 2 bracitos por debajo de mi camisa y trató de tocarme el pecho. Me asusté mucho. Mi mamá llegó. La niña desapareció unos días después. Resulta que estaba siendo abusada sexualmente en casa. Para empeorar las cosas, su madre la llevó a ver a su papá en prisión, quien la sentaba en su regazo y ya sabes. Por suerte, un guardia finalmente se dio cuenta, y así fue como terminó en un hogar de acogida. La colocaron en otra casa para recibir atención más individual y sin otros niños. Más de 20 años después y todavía me preocupo por ella. Los padres de mi amigo eran así de repugnantes. Me contó una historia sobre cómo sus padres alquilaban una habitación de motel con una cama individual, metían a escondidas a los 6 niños, los ponían en el suelo frente al televisor y simplemente les decían que no se voltearan. Era una parte tan normalizada de su infancia que no se dio cuenta de que era extraño hasta que observó mi cara de asco y rechazo. Y así hemos llegado al final de este video. En este episodio, hemos explorado las experiencias más tristes que algunos expresos han vivido dentro de las cárceles. Sus historias nos han brindado una perspectiva cruda y real de la vida tras las rejas. Es importante recordar que cada experiencia es única y personal. Lo que para una persona puede ser lo más triste, para otra puede ser algo diferente. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video si te gustó. Hasta la próxima.